A ver, todos los días nos topamos con fuerzas que casi damos por sentadas, y una de las más alucinantes es la que hace un simple imán. Es que parece casi magia, ¿a que sí? Una fuerza que no se ve, que puede atraer o repeler, pero ¿qué está pasando ahí de verdad, a un nivel que no podemos ver? Pues vamos a desvelar juntos el secreto que se esconde en cada imán. Y claro, esta es la gran pregunta, ¿no? La que se ha hecho la humanidad durante miles de años. Para intentar responderla no hace falta un laboratorio súper avanzado, sino que vamos a seguir las pistas que la historia y la ciencia nos han ido dejando por el camino. Pues todo empieza con algo tan familiar como esto, un imán de barra con sus dos extremos, el polo norte y el polo sur. Toda la chicha, toda la fuerza, se concentra en esos extremos, mientras que justo en el medio no hay nada, es una zona neutra. Este objeto tan sencillo esconde una de las reglas más importantes de todo el universo. Para empezar a entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y uno bien largo, además. Nuestra historia no empieza en un laboratorio moderno, ni mucho menos, sino en la antigua Grecia. Fijaos qué curioso, que el propio nombre magnetismo ya nos está contando parte de la historia. Viene de Magnesia, una zona donde se encontraban unas piedras negras muy raras que tenían esa increíble capacidad de atraer trozos de hierro. Ese fue el primer contacto que tuvimos con esta fuerza. Y lo que de verdad llama la atención en esta cronología es el tiempo que pasó. Desde los primeros griegos en el siglo VI a.C. hasta que Maxwell lo unificó todo en el siglo XIX, pasaron más de 2000 años. El magnetismo fue un misterio que se nos resistió durante muchísimo tiempo. Claro, antes de poder explicar el porqué de las cosas, lo primero es entender el cómo. Y eso fue exactamente lo que hicieron los primeros investigadores. Se dedicaron a observar y apuntar, a establecer las reglas del juego de los imanes. Y de toda esa observación salió la regla de oro, la que nos sabemos todos desde pequeños, ¿verdad? Los polos que son iguales se repelen, no se pueden ni ver. Y los polos opuestos se atraen. Norte con norte se empujan. Norte con sur se juntan. Sencillo, ¿no? Pero fundamental. Obviamente, los antiguos intentaron dar un sentido a esta regla con las ideas que tenían, ideas más filosóficas. De ahí viene eso de la atracción de los opuestos. Era una forma, un poco poética de describir algo que en el fondo no entendían. Pero, ojo, que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y misteriosa. Imagina que intentas quedarte solo con un polo. Coges un imán, lo partes por la mitad pensando, ya está, ahora tengo un polo norte suelto. Pues no, lo que consigues son dos imanes más pequeños, y cada uno con su norte y su sur. Es imposible separarlos. Y esta propiedad, que es rarísima, ya nos da una pista clave. Los polos no son cosas que se puedan separar, son dos caras de la misma moneda. Un rompecabezas que tardó siglos en resolverse. Y así, durante siglos, el magnetismo fue por un camino y la electricidad, otro de esos grandes misterios, fue por el suyo. Nadie se imaginaba que esos dos caminos estaban a punto de cruzarse de la forma más increíble posible. Es que, de verdad, en la cabeza de los científicos de la época eran mundos distintos. Por un lado tenías esa fuerza que hacía que trocitos de papel se pegaran a un objeto que habías frotado. Y por otro, la fuerza que movía la aguja de una brújula. No parecían tener nada, pero nada en común. Y entonces, ¡zas!, llegó la revolución. El momento que lo cambió todo fue darse cuenta de que las corrientes eléctricas, o sea, cargas moviéndose por un cable, creaban a su alrededor campos magnéticos, igual que un imán. De repente, esas dos fuerzas no es que estuvieran relacionadas, es que eran lo mismo. Y aquí está, por fin, llegamos al corazón del asunto. La solución al misterio de la piedra de magnesia no estaba en la piedra en sí, sino en algo mucho más fundamental, el movimiento. Y esta es la clave de todo, la idea central. Una carga eléctrica que se está moviendo crea a su alrededor un campo magnético. Y a su vez, ese campo magnético solo puede afectar a otras cargas que también se estén moviendo. Es como un baile cósmico. Si te mueves, generas esta fuerza y la sientes. Si te quedas quieto, la fuerza magnética pasa de ti. Claro, aquí es fácil pensar, un momento, ¿y los imanes que tengo en la nevera? Esos no se mueven. Pero es que el movimiento está ahí, solo que no lo vemos, está a nivel atómico. Dentro de ese trozo de metal, los electrones se están moviendo de forma coordinada, y es esa suma de mini movimientos la que crea el campo magnético que notamos fuera. El secreto al final siempre fue el movimiento. Y toda esta relación tan precisa entre la carga, la velocidad a la que se mueve y el campo magnético se puede describir con una fórmula matemática. Pero no nos asustemos con las letras. Pensemos en ella más bien como la receta exacta que nos dice cuánta fuerza va a aparecer. Y es gracias a esta receta que podemos construir desde un altavoz a un tren de levitación magnética. Y para visualizar hacia dónde va a empujar esa fuerza, que no es algo obvio, hay un truco genial que se usa desde siempre:
la regla de la mano derecha. Poniendo los dedos en una dirección y la palma en otra, el pulgar te chiva hacia dónde va el empujón. Es una herramienta súper útil para entender una ley invisible. Y claro, entender todo esto no fue solo un logro para que unos cuantos físicos se pusieran contentos. No. Unificar la electricidad y el magnetismo fue como abrir la caja de Pandora y desatar un poder que ha transformado por completo nuestra civilización. Esta imagen lo resume a la perfección. La idea es muy simple en el fondo. Si metes un cable en forma de bucle dentro de un campo magnético y le pasas corriente, ese bucle empieza a girar. Pues esa idea, tan sencilla, es la base de todos y cada uno de los motores eléctricos que mueven prácticamente todo a nuestro alrededor. Y a partir de ahí es que la lista es casi infinita. Desde los motores que acabamos de ver y los generadores que nos dan luz, hasta las máquinas para hacer resonancias magnéticas que salvan vidas, los aceleradores de partículas que buscan los secretos del universo, o el disco duro donde se guarda esta misma explicación. Todo gracias a esa conexión entre cargas en movimiento. Así que, fijaos, hemos cerrado el círculo. Un viaje de más de 2000 años que nos ha llevado desde una piedra negra y misteriosa en Asia Menor hasta el mismísimo corazón de nuestra tecnología. El secreto de los imanes resultó ser una de las llaves que abrió la puerta al mundo moderno. Y esto, al final, nos deja con una pregunta fascinante, ¿no? La unificación de la electricidad y el magnetismo fue uno de los mayores logros de la física. Nos enseñó que dos cosas que parecen totalmente distintas pueden ser, en realidad, dos caras de la misma moneda. Y eso nos hace pensar, ¿qué otras fuerzas que hoy vemos separadas podrían estar conectadas a un nivel que todavía no somos capaces de entender? El universo, desde luego, aún nos guarda muchos secretos.